Amados hermanos de la Iglesia Torrefuerte, deseo que el amor del Señor sobreabunde en el corazón de cada miembro de nuestra Iglesia y habite de manera especial al interior de cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús les saludo de manera muy especial en este día para compartir con ustedes en nuestro culto dominical. Dios, en su infinita gracia y su misericordia, nos permite rendir culto a Él, nos permite entonar cánticos de alabanza para Él, ser alimentados por su palabra, pero también tener tiempos al interior de nuestras familias para tener comunión y, por qué no, también a través de este medio podemos tener comunión. Así que hay que darle gracias a Dios por eso. Amados hermanos, entramos en el propósito de evangelismo y en este propósito estaremos desarrollando una temática general que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este tema fue preparado con mucha antelación. El año pasado estuvimos trabajando en ello varios pastores de la zona 5 y decidimos que este podía ser uno de los temas para este año después de orarle al Señor. No se trata entonces de algo que nació en razón a las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Esto es el alimento que Dios previamente tenía para la iglesia en este tiempo. Démosle gracias a Dios por ello. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a estar resolviendo algunas inquietudes como primer tema, resolviendo unas preguntas sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy resolveremos 3 preguntas. La primera es, ¿qué es la segunda venida de Cristo? La segunda es, ¿cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y la tercera, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Vamos entonces a introducir para esta enseñanza con un texto bíblico en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. La palabra de Dios dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este texto nos permite deducir que Cristo vino una primera vez en relación con el pecado, para darse en sacrificio para expiar el pecado de la humanidad. Pero también nos dice puntualmente que vendrá una segunda vez, ya no en razón del pecado, sino que vendrá para salvar a aquellos que han creído de manera anticipada en Él. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento se usa la palabra parousia, el griego parousia, que significa advenimiento, presencia, venida. Y esa palabra griega es la que se usa para hablar concretamente de que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez para dar salvación a aquellos que anticipadamente llegaron al arrepentimiento y sometieron su vida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar a resolver las preguntas. La primera de ellas, ¿qué es la segunda venida de Cristo? ¿Qué es? Si leemos el texto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Es el regreso de Cristo de forma repentina. El regreso de Cristo a la tierra de forma repentina, a la hora que no pensáis. Será en cualquier momento. La segunda venida de Cristo
es el regreso de Cristo también de forma personal. Juan 14, en los versículos 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, hoy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. El regreso de Cristo de forma personal. Esa es la segunda venida de Cristo. Implica el regreso de Cristo también de forma personal, de forma inesperada y de forma personal. La segunda venida de Cristo es el regreso de Cristo de forma visible y corporal. En los Hechos, capítulo 1, versículo 11, los ángeles le dijeron a los discípulos cuando el Señor Jesús ascendía y ellos se quedaron observando la ascensión del Señor a los cielos. Entonces ellos dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá de manera corporal, vendrá de manera visible. Entonces, en conclusión, la respuesta a la primera pregunta, ¿qué es la segunda venida de Cristo? Es el regreso de Cristo a la tierra de forma repentina, personal, visible y corporal. Ahora, ¿cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Segundo interrogante. ¿Cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ya vimos que Mateo 24, en el versículo 44, nos decía que será a la hora que no pensáis. Será a la hora que no pensáis. No se sabe el día, tampoco sabemos la hora. Marcos 13, el versículo 32, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe cuándo será la venida del Señor Jesús, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre. Marcos, en el mismo capítulo 13, el versículo 35, deja una recomendación el Señor Jesús a sus discípulos, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos si será en la noche, o si será en el día. No conocemos el día ni la hora. Mateo, en el capítulo 24, versículo 37 al 44, narra de que la venida del Señor será como en los días de Noé. Las personas estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, ¿cierto? Y llegó el diluvio y se los llevó a la hora que menos pensaron. Será como en los días de Noé. No se sabe qué estaremos haciendo en ese momento, no hay claridad de ello. Será como en los días de Noé. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuándo será la venida del Señor? Pronto, dice la palabra, pronto. Y esta palabra pronto es el griego taxi, que significa rápidamente. Cuando usted de pronto ha tenido que asistir a una cita médica en la ciudad de Montería, y entonces existe el transporte público, el metro, ¿cierto? O los colectivos. Entonces usted va a llegar tarde y usted, cuando no tiene tiempo de utilizar el transporte público, usted acude a un taxi. El taxi, ese vehículo, le lleva a usted rápidamente a su destino. Rápidamente a su destino. Entonces, el griego taxi es rápidamente. Así será
la venida del Señor pronto, rápidamente. No se sabe cuándo, pero será rápidamente. Entonces, ¿cuándo será la venida del Señor Jesucristo? La segunda pregunta, no se sabe. No sabemos el día ni la hora. Nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre. Algunas personas se encuentran preocupadas por saber si es que Cristo ya viene o si es que Cristo no viene. Nadie sabe el momento en que el Señor vendrá. Lo importante para nosotros, amada iglesia, es estar preparados para su venida, porque Él viene como un taxi, viene pronto. Una tercera pregunta que vamos a resolver en esta mañana es: ¿cuál es el propósito de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las razones por las cuales Cristo viene por segunda vez? El versículo 9, el capítulo 9, de Hebreos, versículo 28, que ya leímos en la parte B, dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Juan 14, del 2 al 3, ya lo leímos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, la primera razón por la cual nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez es para estar con sus discípulos. En Hebreos 9:28, Jesús viene, nos dice la palabra, para salvar a aquellos que hemos creído. Entonces, van dos razones importantes para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Viene para estar con sus discípulos, viene para salvar a aquellos que hemos creído anticipadamente en Él. En la carta que el apóstol Pablo escribió, en la segunda carta que escribió a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en el siguiente versículo le dice que prediques la palabra, ¿cierto?, a tiempo y fuera de tiempo. Pero nos interesa mirar el versículo 1, en donde dice que el Señor Jesucristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, una tercera razón por la cual el Señor Jesús viene por segunda vez es para juzgar a los vivos y a los muertos. Apocalipsis 22, en el versículo 12, dice: he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor Jesús viene por segunda vez para recompensar a los creyentes y para castigar a los que han hecho maldad. Apocalipsis, en el capítulo 19, versos 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, aleluya. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor Jesús vendrá por segunda vez para celebrar una gran fiesta de boda con su iglesia, y allí, por la misericordia y la gracia de Dios, estaremos aquellos que hemos creído y nos hemos mantenido firmes a la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos en las bodas del Cordero. Será la gran celebración de la cena del Señor. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 30 al 33, dice, en la narración, cuando el ángel le habla a María,
Le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor viene para establecer su reino. Es otra razón para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene para establecer su reino eterno. El Señor viene para reinar, para reinar. Gloria a Dios, amada Iglesia. Entonces hemos hablado de tres interrogantes. En resumen, ¿qué es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hemos respondido, de acuerdo al texto bíblico, ¿qué es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hemos respondido, ¿cuándo es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y también hemos respondido, ¿cuál es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesús? Y hemos dicho que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que el regreso de Cristo a la tierra, de forma repentina, personal, visible y corporal. Todos lo veremos. Y será a la hora que no pensamos. ¿Cuándo será? No se sabe ni el día, ni la hora, nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo. Solo el Padre será a la hora que no pensamos. Y el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es para estar con nosotros, sus discípulos, para dar salvación a aquellos que le esperamos, para juzgar a los vivos y a los muertos, para recompensar a los justos y castigar a los que hacen maldad, para celebrar una gran fiesta de bodas con su iglesia y entonces establecer su reino y posesionarse como rey. Amén, iglesia. Amén, amado. Conclusiones, amada iglesia. La iglesia de Jesucristo, la iglesia Torrefuerte, está llamada a estar preparada todo el tiempo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos en los ayunos que tuvimos, basados en el capítulo 24 y 25 de Mateo que estuvimos estudiando. La iglesia está llamada a estar preparada para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en santidad, viviendo en el servicio al Señor, sirviendo al Señor y sirviendo a sus semejantes, viviendo en sumisión y obediencia al Señor. Cristo viene y cada miembro de nuestra iglesia debe estar preparado, porque no sabemos ni el día ni la hora, amados hermanos. Iglesia, deseo que la bendición de Dios sea en abundancia sobre cada uno de ustedes a través de esta su palabra. Dios les bendiga, amados hermanos.